Este día lunes vamos a hablar sobre el tema "Ha resucitado", y esa es nuestra gran esperanza, es un grito de júbilo el que debe salir de nuestro corazón cuando expresamos estas palabras, "Ha resucitado". Pero vamos a ir en una oración, a estudiar este tema luego de la oración, para que veamos cómo debe impactar, lo que significa para nuestra vida. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por esta maravillosa revelación. Tu palabra, que es la verdad, nos asegura que Cristo venció la tumba, venció a los poderes del maligno y se ha levantado victorioso de la tumba y ahora vive para siempre, para interceder por nosotros. Por eso imploramos tu sabiduría en el estudio de hoy, en Jesús. Amén. Pastor Aniperla, el día de ayer usted ya comentaba sobre quién estaba detrás de poner ese sello, de poner esa guardia, era el enemigo. Y de hecho hay una cita hoy que aparece en el Deseado a todas las gentes en nuestra lección que me llamó mucho la atención, que dice así: cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Suena bien tajante ahí. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba procurando retener preso a Cristo. Se airó acerpamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que Él finalmente moriría. Pastor, para comenzar, ¿quiénes estuvieron involucrados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta que aparece en nuestra lección. ¿Y cómo está de manifiesto el hecho de que no importa cuánto Satanás crea que domina sobre este mundo, en realidad él ya está derrotado? Bueno, creo que así como nosotros ayer estudiábamos, voy a decirlo de esta manera, ¿quién reclamaba la autoría de esa tumba donde Jesús fue puesta? De hecho, la tumba no era de él. No. Si nosotros lo vemos hablando de propiedad, de título de propiedad, José de Arimatea era el dueño. Dice que era una tumba nueva, era un hombre rico que la había mandado a hacer para él. Ok, pero después Roma toma el control y Roma dice: ahora ponemos el sello, ya esto es de nosotros, esto lo cuidamos nosotros, esto nos pertenece. Pero allá en las regiones celestes, como dice la Biblia, sí, ahí estaba el diablo reclamando esa autoría. Ahora, así como vemos que habían, por decirlo de esa manera, varios actores involucrados en mantener a Jesús ahí en la tumba, cuando viene el momento de la resurrección, la Biblia dice que un ángel descendió del cielo. Y quiero hacer aquí un comentario, que el ángel dice que se sentó en la piedra. Sí. Eso es un gran símbolo. Eso tiene un significado muy grande, porque recordemos, la piedra había llegado a ser el símbolo del poder de Roma, habían puesto su sello, y claro, esa piedra salió volando. Al sentarse el ángel en esa piedra, yo lo veo como una burla, un sarcasmo para el poder romano, como cuando decir: miren, lo que ustedes creían que ustedes dominaban, aquí estoy yo sentado. Sí. Quítenme pues de aquí, para decirlo de una manera hoy. Entonces ahí vemos a Dios en realidad desafiando y ridiculizando a los poderes de este mundo. El ángel sentado en la piedra, ajá, ¿quién dijo que de quién es esto? Venga a traerlo. Claro, cuando el ángel llegó, dice que los guardas de temor cayeron a tierra, y por misericordia fue que no fueron destruidos, no porque Dios pudo haberlos destruido también en ese momento, pero ellos iban a ser los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Testigos inusuales. Hablamos que fueron, sí, ellos no se lo esperaban, hablamos que fueron las mujeres, hablando de los creyentes, pero llama la atención, y la lección resalta eso, que en realidad los primeros que supieron de la resurrección de Jesús fueron los guardas, por la situación en que ellos estaban. Pero dejemos eso por un momento. ¿Qué llegó a hacer ese ángel? ¿Será que el ángel llegó a darle vida? No. Recordemos que Jesús tenía vida en sí mismo. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿quién fue el responsable? Nosotros sabemos que Jesús mismo, Él tenía vida, que esa parte divina, porque Jesús era el Dios hombre, era divino y humano.
esa parte divina jamás murió. Ahora, no entremos aquí en especulación. Claro. ¿Qué estuvo haciendo en esas horas? Porque no fueron 3 días. ¿Qué estuvo? Eso no nos es revelado ni tampoco tenemos que saberlo. No es lo más importante para nosotros entender ahora, y si Dios quiere algún día lo va a revelar ahí en la eternidad. Pero sabemos que ese ángel llegó. Cuando uno estudia los escritos de Elena White, ella dice que el ángel llegó y le dijo a Jesús: ya es hora, tu padre te llama, le dice. Sí. Y ojo, el ángel no lo resucitó, el ángel no lo resucitó, le habló. Ahora, ¿cómo Jesús pudo escuchar si su cuerpo estaba sin vida? Bueno, volvemos a lo mismo, que Jesús tenía vida en sí mismo. Y ahí vemos el poder de Dios. Luego, cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 8, ahí encontramos también una gran analogía que hay del Espíritu y que habla de dar vida, que el Espíritu, quien resucitó a Cristo de los muertos, definitivamente ahí está involucrado todo el cielo en este evento portentoso. Porque requiere de todo el cielo para nuestra salvación, y se involucraron todos para poder darnos esperanza. Pero volviendo al tema de los testigos inusuales, de los insospechados testigos, primeros testigos de la resurrección, pastor, resulta bastante interesante esta parte, porque dice la Biblia que a ellos les dieron mucho dinero para que no dijeran lo que habían visto. Quiere decir que sí pudieron contemplar, al menos antes de quedar inconscientes, no sé en qué momento, porque también sería especulación, pudieron tomar conciencia de lo que había pasado realmente ahí. ¿Y qué nos dice esto de siempre el intento del enemigo por querer desvirtuar la verdad usando todos esos medios, pero que al final esos mismos medios terminan siendo los que ratifican que ha pasado esto, que en este caso es un hecho, es el hecho de la resurrección? Muy bien, así como nosotros ayer estudiábamos que en realidad no calzaban todas las cosas que ellos decían por el propósito que tenían de asegurar la tumba de Cristo, pues cuando Jesús resucitó, todavía fueron mucho más disparatadas sus conclusiones y sus argumentos para decir que no resucitó, porque veamos bien, dice, sus discípulos vinieron a traerlo, estábamos dormidos. Ahora, no hemos leído todo el relato, pero claro, estoy aquí haciendo un resumen. Ahora, si estaban dormidos, ¿cómo se dieron cuenta que fueron los discípulos? Claro. Ah, no, pero es que entonces no estaban dormidos, estaban despiertos. Ahora, si estaban despiertos y eran soldados y tenían armas, ¿por qué no hicieron nada? Claro. Y entonces ahí comenzamos a ver que no calza todo lo que ellos quisieron, los judíos, los romanos, que quisieron negar la resurrección de Cristo, realmente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Es más, recordamos nosotros en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y el guarda vio que todos andaban caminando porque hubo un temblor. ¿Qué iba a hacer el guarda? Claro. Él se iba a quitar su vida porque Roma no perdonaba. El guarda, que se le escapaba un recluso, él tenía que pagar con su propia vida. Y ahora tenemos allí todo un séquito de guardas que dice, es que sus discípulos, esos discípulos que salieron huyendo, que son pescadores, que lo dejaron solo. Allí solo Pedro era el que andaba a su espalda, y de ahí los demás, ¿cómo le iban a hacer frente a un ejército? Entonces, definitivamente la resurrección de Cristo fue innegable, fue un hecho innegable, y más bien, aunque contrario a la realidad, sin embargo, negativamente estaban esparciendo en el fondo, una verdad, que era que Jesús ya no estaba allí, su cuerpo ya no estaba allí, pues Él había resucitado. Así que ellos mismos se convierten en los anunciadores, aunque de una manera negativa, pero de una gran verdad. Amén. Sí, porque al final esto ya iba a calzar mejor cuando los apóstoles predicaran la resurrección de Cristo, fueran renovados por esa resurrección, que seguramente vamos a estudiar un poquito más de eso más adelante, fueran renovados por esa resurrección, ya eso iba a calzar más con lo que había sucedido en realidad.
Entonces, pastor, para terminar nosotros, además, ¿cómo vemos aquí en esto que Dios hizo, como usted bien dijo, por misericordia de no destruir a los soldados romanos, como un mensaje que de alguna manera nos dice el evangelio va a pasar también a los gentiles? Todo el mundo se va a dar cuenta, y cómo deberíamos vivir con esa esperanza sabiendo que ya Jesús viene por segunda vez. Muy bien, yo creo que lo que esto nos dice es que todos los seres humanos tenemos esa oportunidad de confrontarnos con la vida de Cristo Jesús. Estoy hablando especialmente después que Jesús vino a esta tierra, porque antes de eso eran profecías nada más, pero ahora tuvieron su cumplimiento. Todo el mundo debe escuchar, todo el mundo tendrá que confrontarse al final, en el día del juicio de Dios, con esta gran verdad que hubo un Salvador para nuestros pecados que murió, pero que también resucitó. Y esto tiene que llegar a todas las personas, no importa quién sea, tiene que llegar a todo el mundo la gran verdad que Jesús ha resucitado. Hace unos años atrás, yo creo que tal vez algunos recuerdan, hubo una noticia que allá en Jerusalén, donde tienen ese museo, si lo podemos llamar, ese lugar donde se cree que era la tumba de Jesús, y en cientos de años no había sido limpiado, y comenzaron a limpiar, a destapar, lo cerraron, y entonces algunos tenían temor, y dice, ¿qué pasaría para la fe cristiana si allí se hubieran encontrado restos de humanos? ¿Qué pasaría? Y muchos estaban ahí temblando, y se ha dicho que resucitó, pero ¿qué tal si está allí? Pero nuevamente no encontraron nada, su tumba está vacía. Nadie lo puede negar, todo el poderoso imperio romano no lo pudo negar, el diablo no lo pudo detener. Por eso hay que proclamar al mundo que nosotros tenemos un Salvador que vive, pues ha resucitado. Amén. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que en nuestro corazón arda el gozo de saber que nuestro Señor Jesucristo derrotó a Satanás, venció sobre la muerte y ha asegurado nuestra victoria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has asegurado a través de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección, que nosotros también podemos vivir, y podemos vivir para siempre. Gracias porque nos dices que aún la muerte ha sido vencida, ha sido derrotada, y que al tocar la muerte, un cuerpo inocente, sin pecado, el cuerpo de Jesús, la muerte misma se autodestruye. Gracias, Padre, porque esa es la promesa, esa es la esperanza que también nosotros vamos a volver a vivir. Y nuestros seres amados, aquellos que han creído en Cristo, permítenos ser de los que creen en Cristo, pero permítenos ser de los proclamadores positivos de que Jesús ha resucitado, y es nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.